Bienvenidos. Esta es la explicación de práctica de diagramas de transición y estados. Los diagramas de transición y estados se utilizan para modelar de manera gráfica el comportamiento de un sistema o de un objeto a lo largo del tiempo. Comúnmente se utilizan en el modelado de procesos o en sistemas de control o sistemas de tiempo real. Un diagrama de transición-estado, o DT por sus siglas, está compuesto por varios componentes. Uno de esos componentes es el estado, que identifica un periodo de tiempo no instantáneo de un objeto o una entidad que dentro del sistema está esperando alguna operación o realizando alguna tarea. Otro componente que tiene el DT es la transición, que se representa con una flecha que va de estado a estado, por eso decimos que relacionan estados. Tiene una única dirección, ¿sí? Por eso la flecha es obligatoria entre estados, nos indica el sentido en el que sucede el cambio y se la describe con tres partes. La primera parte es el evento, que sería el suceso que provoca que el sistema cambie de un estado a otro, ¿sí? Este suceso es obligatorio porque, digamos, si va a pasar de un estado A a un estado B, sí o sí tiene que suceder algo para que se cambie de estado. Bueno, eso que sucede le llamamos evento. Después tenemos un segundo componente dentro de la transición, que es la condición, que impide que el sistema cambie de estado cuando se da un evento, ¿sí? Es una manera de trabar, ¿sí?, el sistema en un estado cuando pasa un evento, ¿sí? Agregamos una condición adicional que se vuelve obligatoria para que suceda la transición, ¿sí? No basta con que solo suceda el evento, sino que también tiene que suceder o ser verdadera la condición. En ese caso, cuando se dan las dos cosas, el sistema cambiaría de estado. Una condición es opcional, es decir, podría no estar, ¿sí? Pero bueno, depende del problema. ¿Sí? Para un problema en particular, digamos, sería obligatoria si debería estar. Y después tenemos la acción, que puede ser una más, si ponemos la palabra acción, pero pueden ser varias, que son tareas instantáneas que hace el sistema o que puede hacer el sistema durante la transición de un estado a otro, ¿sí? También puede servir en un diagrama si no es necesario no tengan acciones. Es decir, de las únicas tres partes de una transición, la única parte que es obligatoria es el evento. La condición y la acción, digamos, podrían estar o no estar dependiendo del problema particular. Después tenemos un estado inicial, que es un estado único, que indica el inicio, ¿sí? Que puede tener una transición, pero no puede tener una condición, ¿sí? Puede tener el evento y la acción, pero no una condición. Y después tenemos un estado final, que puede haber varios, ¿sí? Uno más, que indica que el sistema termina, o digamos, bueno, en determinadas circunstancias o eventos, digamos, el sistema terminaría la ejecución. Bien, por una cuestión de claridad, usamos algunas convenciones cuando nombramos, digamos, las distintas partes de un diagrama de transición y estados. Uno tiene que ver con los nombres de estados, ¿sí? La idea es usar verbos en gerundio, verbos que terminan en ando y endo, como ingresando, esperando, que determinan que se está haciendo alguna tarea, digamos, que no es instantánea. Después tenemos los eventos, que magnifican, como decíamos, un suceso o una ocurrencia que provoca la salida de un estado a otro. Y normalmente, para no confundirla
con las acciones, ¿sí? Los nombramos de forma impersonal, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, presionar, el ejemplo de por ahí extraer dinero de un cajero, uno puede presionar el botón extraer una vez que ingresó digamos, el monto, y esa manera de expresarlo debería tener esa forma impersonal, ¿sí? Algo impersonal que empieza, en este caso, se presiona o se hace algo o sucede algo, ¿sí? Y no usamos la acción en infinitivo, que la tenemos reservada para la acción. La condición simplemente es una condición lógica que tiene sentido evaluar para el sistema. Si recuerden, cuando tengan alguna duda, piensen qué puede hacer o no el sistema. Solo si tiene sentido en la lógica del sistema. Y normalmente la escribimos entre corchetes. En el caso que estamos hablando de extraer dinero, por ejemplo, uno puede presionar el botón extraer y limitar ese evento de extraer a la condición si hay fondos suficientes, ¿sí? Entonces estaríamos limitando el evento con la condición de manera que se cumplen las dos. Es decir, se presiona el botón extraer como evento y además hay fondos suficientes como condición. Y finalmente tenemos la acción, que se redacta en infinitivo, normalmente con un sustantivo, y también tiene que ser redactada en función del sistema, algo que el sistema puede hacer, como por ejemplo entregar billetes en el ejemplo que estamos hablando, ¿sí? Es importante no confundir las acciones del usuario, ¿sí? Como por ejemplo, si el usuario puede presionar una tecla, uno podría pensar en escribirlo en infinitivo, pero presionar una tecla no es algo que el sistema pueda hacer, ¿sí? En todo caso, eso que es algo externo, ¿sí? Que es una acción, en realidad dentro del sistema se ve como un, un evento, ¿sí? Como ahí, que pusimos, se presiona el botón extraer, ¿sí? Eso quiere decir que exteriormente hay una persona que, digamos, presiona ese botón, ¿sí? Entonces, es importante mantener esta convención para asegurarnos de que queda claro qué es un evento, cuál es la condición y cuál es la acción. Si uno no, digamos, no pone mucho cuidado, puede mezclar, digamos, todas las cosas. Por eso es importante seguir esta convención para que cuando nosotros veamos o analicemos un diagrama, que ustedes, darnos cuenta de que ustedes entienden exactamente cada una de estas tres partes de la transición. Bueno, acá volvemos a asistir un poco acerca de, aspectos del modelado que debemos tener en cuenta. Es importante que recuerden que cuando desarrollamos el modelo, siempre lo hacemos desde el punto de vista del sistema y no desde el punto de vista del usuario, ¿sí? Si no, puede llevar a errores como les comenté recién. Como decía, presionar botón podría ser una acción o pensar que es una acción, pero no es una acción que hace el sistema. Entonces, de vuelta, eso estaría, si ustedes ponen en diagrama presionar botón, sería algo incorrecto, porque no es algo que el sistema pueda hacer, ¿sí? Y como decía, desde el punto de vista del sistema se ve como un evento. Otra cosa importante a tener en cuenta es que las condiciones y las acciones hay que redactarlas en lenguaje natural. Como nosotros estamos acostumbrados a la programación, muchas veces resumimos de manera como si estuviéramos escribiendo un programa, y por ahí, como el ejemplo que está acá que dice que se modela un programa, deberíamos escribir incrementar intentos. Bueno, a veces se ven intentado a escribir cosas como intentos más o i más como en lenguaje de programación. Nosotros estamos describiendo digamos, un modelo y deberíamos usar lenguaje natural de forma que se entienda y que sea claro.
Bien, ahora vamos a desarrollar un ejemplo bastante completo. Vamos a ponerle bastante detalle en la construcción, tratando de abarcar una buena cantidad digamos, de combinaciones que se pueden dar eh, en los enunciados que son típicos de examen. El ejercicio dice que se desea modelar mediante DTE el funcionamiento de un horno a microondas. Los microondas cuentan con un display LCD para mostrar el tiempo transcurrido y visualizar la temperatura elegida. Además posee un teclado para configurar el tiempo y otro para la temperatura. Para poner en funcionamiento el microondas, se presiona el botón de encender, se abre la puerta automáticamente y se habilita el teclado numérico. Luego, el usuario debe configurar a través del teclado numérico el tiempo de cocción, el cual es de 4 dígitos. Al ingresar el último dígito, se habilita el teclado de configuración de la temperatura y se pasa a configurar la misma. El teclado de la temperatura contiene los botones inicio, más y menos, para configurar la temperatura entre 0 y 300 grados. Al seleccionar más, se incrementa la temperatura en 10 grados. Al seleccionar menos, se decrementa la temperatura en 10 grados. Para afinar la configuración de la temperatura, se presiona inicio. Esta operación trae la puerta y si la misma está cerrada. El microondas comienza a funcionar mostrando la cuenta regresiva del tiempo en el display. Tengan en cuenta que por cuestiones de seguridad el microondas solo funciona estando la puerta cerrada. Si al presionar el botón inicio la puerta está abierta o la temperatura está en cero, el microondas no comenzará y emitirá un pitido de operación inválida. Una vez finalizado el tiempo establecido, se vuelve al estado de configuración del tiempo, se abre la puerta automáticamente emitiendo un pitido de finalización. La puerta no puede ser abierta por el usuario mientras el microondas está funcionando, encendido, y además existe un botón apagar que puede ser presionado en cualquier momento. Bien, a continuación vamos a ir viendo parte por parte del enunciado y realizando el diagrama paso a paso. El enunciado empezaba con: para poner en funcionamiento el microondas se presiona el botón encender, se abre la puerta automáticamente y se habilita el teclado numérico. ¿Sí? Eso hace referencia a cómo inicia digamos, el sistema. Entonces ponemos el símbolo de inicio con el evento, que sería: se presiona el botón encender, el usuario presiona encender. Fíjense cómo está escrito de esa forma: se presiona o se presionó, ¿sí? De forma impersonal. Y tenemos las acciones, ¿sí? Que en el enunciado nos dice que hay que habilitar el teclado numérico, iniciar el contador de tiempo, iniciar la cantidad de dígitos y actualizar el display y abrir la puerta. ¿Sí? Todo eso deberíamos tener en cuenta como acciones. Y obviamente van a ir a un estado donde están operando la configuración. Algo importante es que nosotros en las diapositivas ponemos las acciones así con llamados. La idea de cualquier diagrama, no solo de este, es que sea de alguna manera autocontenido, ¿sí? Entonces, siempre que sea posible, uno debería poner las acciones, ¿sí? En la misma transición, ¿sí? Acá por una cuestión de espacio y que es, digamos, ser un poco más claro, las ponemos todas aparte, ¿sí? Pero en lo posible uno debería hacer un esfuerzo para no utilizar llamados. Fíjense que si uno pone llamados, ¿sí? Tiene todas las acciones digamos, en una hoja aparte. Para seguir el diagrama uno tiene que estar constantemente mirando el diagrama y mirando la hoja de referencia, ¿sí? Entonces se distrae. Si uno tiene todas las acciones autocontenidas, entonces no se distrae y no saca la vista del diagrama, con lo cual es mucho más fácil de seguir y entender. Bien, el enunciado sigue con: luego
el usuario debe configurar a través del teclado numérico el tiempo de cocción, el cual es de 4 dígitos. Acá tenemos un estado donde vamos a ingresar el tiempo de cocción, ¿sí? Como tiene 4 dígitos, lo vamos a ingresar de a uno, ¿sí? Entonces vamos a llamar a este estado configurando tiempo, y la manera de ingresar los dígitos, como los dígitos se van a ingresar de a uno, vamos a tener el evento del usuario, que se presiona un dígito, y como tenemos que completar los 4 dígitos, vamos a tomar una acción diferente cuando lleguemos el último dígito y se complete la cantidad, ¿sí? Entonces, mientras tengamos que la cantidad es menor de 3 dígitos, vamos a tener como acción incrementar la cantidad de dígitos, actualizar el contador de tiempo total y mostrar el tiempo en el display, ¿sí? En algún momento vamos a llegar a tener 3 dígitos, ¿sí? Vamos a tener 3 dígitos y se presiona el cuarto, con lo cual incrementamos la cantidad de dígitos, actualizamos el contador del tiempo total, habilitamos el teclado de temperatura, el botón de inicio, el contador de temperatura, y deshabilitamos el teclado numérico para que no se pueda volver a apretar. Y mostramos en el display el mensaje de configuración de temperatura. Algo para notar en este estado es que en particular las acciones que incrementan la cantidad de dígitos de alguna manera modifican la condición de cantidad de dígitos, ¿sí? De manera que se vaya actualizando hasta que alcance la cantidad de 3 dígitos. Bien, entonces seguimos con el enunciado que dice: el teclado de la temperatura contiene los botones inicio más menos para configurar la temperatura entre 0 y 300 grados. Al seleccionar más se incrementa la temperatura en 10 grados, al seleccionar menos se incrementa la temperatura en 10 grados. Hay que tener en cuenta las acciones, ¿sí? Si bien el enunciado no lo va a decir, uno no podría poder presionar menos cuando está en temperatura 0, ni poder ejecutar las acciones en realidad, ¿no? Más cuando está en temperatura 300, ¿sí? Uno en esas transiciones vamos a poner esa acción de incrementar temperatura y decrementar temperatura, pero nosotros tenemos que de alguna manera imposibilitarlas si alcanzamos esos extremos de temperatura. Así que este estado se podría llamar confinando temperatura, y por un lado tenemos elementos, se presiona botón más, como decía recién, con la condición temperatura menor que 300, y las acciones de incrementar el contador de temperatura y mostrar el nuevo valor en el display. De la misma manera, ¿sí? Vamos a tener que se presiona el botón menos, y si la temperatura es mayor que 0, vamos a poder decrementar en 10 grados la temperatura y vamos a actualizar el display, ¿sí? Y en los casos donde presionemos menos y hayamos alcanzado la temperatura 0, y al revés, presionemos más y hayamos alcanzado la temperatura de 300 grados, en realidad vamos a emitir un sonido de operación inválida. Algo importante que hay que tener en cuenta es que, dado un evento, las transiciones que lo comparten deben condicionarse para que a lo sumo se active una. Es decir, si tenemos un estado que tiene exactamente el mismo evento, ¿sí? Estarían dos transiciones
activas, digamos, de forma simultánea, ¿sí? Entonces, eso no puede pasar. Entonces, lo que deberíamos hacer es poner en cada evento una condición que sea complementaria, ¿sí? A veces uno no puede poner condiciones lógicas complejas, ¿sí? Con el mismo evento, en dos transiciones. Bueno, hay que tener en cuenta que sean mutuamente excluyentes, ¿sí? Entre todas, ¿sí? Hablamos de un ejemplo de dos, pero uno podría tener el mismo evento repetido varias veces. Bueno, deberíamos tener condiciones que entre todas las combinaciones que se pueden dar, en todo momento siempre haya una, una transición solo activa, de manera que se pueda ir un único estado. Si no podría haber de ninguna manera dos transiciones activas porque no sabríamos a cuál ir, ¿sí? Si eso se da, está mal. Bien, con esto tendríamos configurada la temperatura. Después dice, para finalizar la configuración de la temperatura se presiona el botón inicio. Esta operación traba la puerta si la misma está cerrada. El microondas comienza a funcionar mostrando la cuenta regresiva del tiempo en el display. Tengan en cuenta que por cuestiones de seguridad el microondas solo funciona estando la puerta cerrada. Si al presionar el botón inicio la puerta está abierta o la temperatura está en cero, el microondas no comenzará y emitirá un pitido de operación inválida. ¿Bien? Entonces tenemos la acción, se presiona el botón inicio y siempre y cuando la temperatura sea mayor que cero y la puerta esté cerrada, lo que se va a hacer es visualizar la cuenta regresiva en el display y deshabilitar el teclado de temperatura, encender el motor y trabar la puerta. Bien, ¿qué puede suceder? Bueno, digamos, tenemos que tener el caso complementario. Si se presiona el botón inicio y la temperatura es cero o la puerta está abierta, entonces se va a emitir un sonido de operación inválida. Bien. Y una vez que se da digamos, el inicio con temperatura y la puerta está cerrada, el microondas pasaría a un estado donde estaba cocinando o funcionando. Bien, una vez finalizado el tiempo establecido, se vuelve al estado de la configuración del tiempo, se abre la puerta automáticamente, emitiendo un pitido de finalización. La puerta no puede ser abierta por el usuario mientras el microondas está encendido. Bien. Entonces pasamos a modelar. Fíjense que si bien en el enunciado no está el modelado del tiempo, deberíamos tenerlo en cuenta. Y el modelado sería de actualizar constantemente el display. Entonces, eh, como evento sería que transcurra un segundo y si hay tiempo restante, ¿sí? El tiempo va a ir decrementando. Hay que decrementar la cuenta regresiva y actualizarla en el display. Y eventualmente, cuando se decremente y quede en cero, cuando transcurra el próximo segundo y el tiempo restante sea cero, se va a proceder a abrir la puerta, detener el motor, habilitar el teclado para poder ingresar nuevamente el tiempo y se tiene que emitir un pitido de finalización, ¿sí? Fíjense que ahí de vuelta tenemos la misma transición, que es transcurre un segundo, con dos condiciones que son mutuamente excluyentes, ¿sí? El tiempo mayor que cero y el tiempo igual a cero. Entonces, cuando se da una transición, como decíamos recién, en realidad solo hay una opción para irse a salir del estado e irse a otro, ¿sí? En todo momento. Bien. Hay que tener también que el sistema, cuando uno lo desarrolla, debe ser consistente.
En este caso, cuando hablamos de las acciones 1 y 9, hay que incluir, habilitar el teclado numérico, y acciones 3 debe incluir deshabilitar el teclado numérico. Fíjense que si vamos a volver a configurar el tiempo, como en acciones 3 habíamos deshabilitado el teclado, ahora deberíamos volver a habilitarlo. Tengan en cuenta siempre que cuando tomen una decisión en algún estado que de alguna manera digamos, impone alguna restricción, cuando salen de ese estado, cuando vuelven deberían deshacerlo. ¿Sí? Eso debería ser así por cuestiones de consistencia. Bueno, tenemos que existe además un botón apagar que puede ser presionado en cualquier momento. Eso quiere decir que en cualquiera de los estados uno puede presionar el botón apagar, con lo cual habría que terminar de hacer lo que se está haciendo y dar por terminado el funcionamiento. Entonces, ¿sí? Ponemos en cada estado, se presiona el botón apagar, y hay que tener en cuenta que las acciones dentro de cada estado pueden ser diferentes, ¿sí? En este caso tenemos las acciones apagar y la acción apagar 2. Fíjense que apagar es cuando está en funcionamiento. Entonces, cuando está en funcionamiento hay que detener el motor, bueno, mostrarla ahora en el display, y como había mostrado la puerta, destrabarla. Bien, eso deberíamos hacer. Y en los demás estados donde nos está cocinando, que sería la configurar el tiempo y le configurar la temperatura, simplemente se deshabilitan las opciones y se muestra el display. Bien. Bien. Y así quedaría el diagrama completo, ¿sí? Con todos los estados, las transiciones y, bueno, digamos, ejemplo desarrollado con todas las acciones. Recuerde que es importante, siempre que se pueda, poner las acciones dentro del diagrama y dejar para el final digamos, dejar con llamados, son aquellas que sean demasiado largas.